El testimonio no es breve, pero voy a tratar de acortarlo, porque con lo que estaban hablando ambos, Leandro y Jaime, y con el día de oración de ayuno, pues creo que es bueno compartir este testimonio. Yo no nací en la iglesia, yo nací en el mundo y bien embarrado en el mundo. Mi papá era espiritista. En casa yo podía usar drogas con el permiso de mi papá en mi casa. Yo estuve envuelto en las drogas, el alcohol, los placeres, todas las suciedades del mundo, al punto que por eso, como pueden ver, no tengo ni dentadura, porque fumaba, mascaba tabaco y usaba picaduras de tabaco. Mi papá era espiritista, tenía algunos amigos de diferentes denominaciones. Él quería que nosotros creciéramos conociendo a Dios. Él pensaba que lo que él hacía lo estaba haciendo para Dios. Y entonces, lo que quiere decir que él nos enviaba con sus compañeros de trabajo a coger estudios bíblicos, pero él tenía compañeros de trabajo que eran testigos de Jehová, que eran pentecostales, que eran católicos. Se supone que nosotros fuéramos católicos, pero hacíamos de todo. Y entonces empecé a estudiar con personas de diferentes denominaciones como un muchacho, y lo único que pude entender es que había una confusión terrible entre los cristianos. Y entonces, como veía que todos profesaban ser seguidores de Cristo, no podía entender por qué había tanta diferencia entre ellos mismos, si eran seguidores de Cristo. Y entonces, como yo cuando muchacho, yo leía paquines, leía novelas de vaqueros, de espionaje, de policía, de guerra. Y entonces leía algunas novelas como así de gruesas y decía, bueno, si yo puedo malgastar mi tiempo leyendo esta basura, creo que puedo tomarme el tiempo y leer las Sagradas Escrituras para conocer entonces qué es lo que ha pasado, porque todos profesan ser seguidores de Cristo, pero se tiran entre ellos mismos y dicen diferentes cosas. Y entonces comencé a leer la Biblia en inglés, la King James. Cuando leí la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo más que me sobresaltaba de las escrituras era la cuestión del sábado. Y entonces decidí empezar a buscar o a ver si conocía a algún pueblo que guardara el sábado, porque los cristianos que yo conocía guardaban el domingo. Y esto no fue una cuestión de la noche a la mañana, esto fue un proceso. Ingresé en el servicio militar. Después que salí del servicio militar, vine a Puerto Rico a vivir. Y acá en Puerto Rico leí entonces la Reina Valera en español de Génesis a Apocalipsis. Y con una discusión con mi hermano, porque no quería que le mostrara un texto acerca del sábado, me dijo una realidad. Él me dijo, si tú crees tanto en el sábado, ¿por qué no lo guardas? Y cuando él me dijo eso, yo fumaba marihuana, bebía cerveza, whisky, hacía de todo. Y entonces era como si me hubieran dado una bofetada en la calle, en la cara, porque decía, verdaderamente eso es cierto. Si yo creo que el sábado es el día de reposo, ¿por qué no lo guardo? Y entonces tenía un compañero de trabajo que era de los discípulos de Cristo, y hablaba frecuentemente acerca de las escrituras por lo que había leído. Y entonces un sábado que estábamos trabajando, él me dijo que pues que podíamos, cuando salimos, que podíamos buscar, porque él conoció de una denominación que guardaba el sábado. Se me olvidó mencionarles algo al principio, cuando yo mencioné que había leído las Sagradas Escrituras. Yo le puse una petición al Señor y le pedí que Él me mostrara la verdad, porque por lo que veían entre las diferentes denominaciones, no creía que eso iba a poder ser una realidad a menos que Dios mismo me lo mostrara. Ahí fue que entonces leí la Biblia y empezó la cuestión con el sábado. Trabajando un sábado,
salí al mediodía y empezamos a buscar una denominación que me dijeron que se llamaba Adventistas del Séptimo Día. Yo no sabía qué era eso, no sabía lo que era un Adventista del Séptimo Día. Estuvimos desde el mediodía que salimos del trabajo hasta las 3 de la tarde buscando una iglesia adventista en el pueblo de Bayamón y no encontré ninguna. Ya cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, encontramos una en la avenida Santa Juanita, que es la iglesia principal de los adventistas del séptimo día en Bayamón. Y entonces cuando pasamos por allí vimos que la iglesia estaba cerrada y le dije, pues no hay problema, por lo menos ya sé que aquí hay una iglesia adventista y del próximo sábado en adelante voy a empezar a asistir ahí, quiero que me bauticen. Entonces el compañero mío de trabajo me estaba llevando a casa en la guagua de la compañía y como a 2 cuadras de casa había un sign, un letrero que decía templo adventista. Quiere decir que cerca de casa, como a 2 cuadras, había un templo adventista. Y entonces le dije, perfecto, cuando pasamos por ahí, seguimos el letrero, el templo estaba abierto porque tenían un concierto. Y entonces, en ese momento, cuando él se estaciona ante el templo, entonces yo no quería entrar. Él me dice, dale, entra y pide literatura o lo que sea. Y yo le dije, bueno, ahora yo no me atrevo a entrar porque yo estoy uniformado, ellos van a ver que yo estuve trabajando. Y no, no quería entrar en el templo. Y entonces miró hacia el estacionamiento, había un vehículo con unas llaves puestas en la puerta del chofer. Y entonces mi compañero me dice, pues mira, ahí está tu excusa para entrar. Me bajé rápidamente de la guagua, saqué las llaves, me dirigí al templo, entré y como yo no sabía nada de la vida religiosa, cuando entré ellos estaban a punto de orar. Había un anciano en la plataforma y había un diácono cerca de la puerta. Cuando yo entro por la puerta, todos se arrodillan y empiezan a orar y yo empecé a tocarle el hombro al diácono para que me prestara atención mientras él estaba orando. Él empezó a echar mi mano hacia un lado con su mano porque estaba orando, pero yo no entendía, yo seguía molestándolo y él seguía dándole a mi mano y yo decía, ¿qué le pasa a este tipo? Él no me conoce y entonces seguimos así un rato en lo que terminó la oración y cuando terminó la oración que él se vira y me ve, se espanta y entonces yo le explico rápidamente, les debo saber que ese hermano que ese estaba ahí, que yo estaba molestando, ese es el hermano Pedro Pablo Malavé, quien es hoy día también no trinitario. Yo cuando me hice adventista maltraté a este hermano por ser no trinitario. El fin es que cuando me vieron, todas las personas se giraron, vinieron hacia mí. Yo les comuniqué que había encontrado unas llaves en el estacionamiento y que las venía a devolver, que desde el próximo sábado en adelante
iba a asistir a esa iglesia y que quería que me bautizaran. Me miraron como si estaba loco. Y le dije que me dieran la literatura que tenían, que nos veíamos el próximo sábado. Me dieron literatura, no sabían lo que estaba pasando. Regresé a mi casa, le conté a mi esposa y entonces el próximo sábado asistimos a la iglesia. Nos disfrutamos el culto como nunca. Una hermanita ancianita, se llama Carmen Vega, se me acercó, me dijo que había escuchado que yo quería ser bautizado en la iglesia. Le dije que sí, que quería bautizarme. Ella me dijo que tenía que tomar unos estudios. Yo le dije que qué pasaba si me pasaba algo antes de ser bautizado. Y ella me dijo que no me preocupara de eso, que tenía que tomar unos estudios para bautizarme para que pudiera saber en qué me estaba metiendo. Y entonces acordamos para ese mismo día empezar los estudios bíblicos. Regresé a casa, le había dado mi dirección. Yo vivía en Los Altos, una casa que quedaba a 2 cuadras de la iglesia. Cuando llegó la hora que ella había acordado conmigo para dar los estudios bíblicos, noté que se acercaba un carro y el carro que se acercaba para darme los estudios, que era el carro de la hermana Carmen, era el mismo carro que tenía las llaves pegadas. Y entonces empecé a coger los estudios y vi que la petición que le había hecho a mi padre. Me la estaba contestando. Y así fue el proceso progresivo hasta que me presentó la verdad más hermosa. Porque me hice un adventista del 7º día. Perseguí. Perseguí y maltraté a los hermanos no trinitarios. Y los combatía de la radio, de la televisión. Y con las evidencias que me fueron enviando, esa fue la última verdad que me presentó mi padre. La verdad que me podía hacer verdaderamente victorioso en Cristo. Ese básicamente es una versión abreviada del testimonio. Se lo comento porque realmente solo en la verdad de la verdadera deidad podemos alcanzar el alto nivel que espera nuestro maestro de nosotros. Así que buen día y perdonen por esto.